Saludamos a nuestros invitados, saludamos a la señora María Antonieta Guillén, ella es vicepresidenta de Honduras y le damos la bienvenida y gracias por acompañarnos nuevamente en la noche, señora vicepresidenta. Bueno, muy buenas noches igualmente desde Honduras, un saludo a toda la audiencia. También saludamos al señor Jairo Libreros, él es analista permanente de NTN 24 y experto en asuntos de seguridad y América Latina. Jairo, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, buenas noches. Al señor John Marulanda, él es consultor en asuntos de seguridad en América Latina. Señor John Marulanda, gracias por acompañarnos, bienvenido a la noche. Buenas noches, Juan Pablo. También saludamos al señor Miles Frechet, él es consultor y experto en temas de seguridad, también fue ex embajador de Estados Unidos en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos en la noche, señor Frechet. Muchas gracias por invitarme. Señor Frechet, me gustaría empezar con usted esta discusión. En este debate de la lucha contra las drogas, muchos se preguntan por qué en México se capturan a grandes capos, por qué Colombia captura a grandes mafiosos y los extradita a los Estados Unidos. Pero también nos preguntamos por qué América Latina no conoce a los grandes capos de Estados Unidos. ¿Cuándo el pueblo de América Latina va a conocer a esos grandes mafiosos que están dirigiendo y distribuyendo la droga en su país, en Estados Unidos? Bueno, esos tipos están siendo detenidos todo el tiempo. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasó en Colombia con los grandes capos de la mafia de las drogas, en Estados Unidos personas similares no existen. Lo que hay es muchas personas que venden esta cosa y muchos hacen grandes ganancias, pero grandes capos tipo Pablo Escobar o los Rodríguez Orejuela simplemente no existen en Estados Unidos. Y no es una cuestión de defender al gobierno de Estados Unidos. Vea usted si hay en algún lugar alguna fuente que le dice que esa gente existe. No existe. Son personas mucho más bajas de perfil que hacen la distribución y hacen, claro, ganancias millonarias. Sí, señor Frechet, pero para el pueblo de América Latina, hablando en el tema de reciprocidad, ¿no cree que sería una gran muestra encontrar a esos responsables que distribuyen la droga en su país? Sí, señor, son encontrados en Estados Unidos y son juzgados y se van a prisión. Lo que pasa es que el mercado ese tiene tanto lucro que si un tipo lo meten en prisión, hay otro que ocupe el lugar. Es un poco como en Colombia, cuando cayeron los grandes capos de los carteles de Medellín y de Cali, subieron otros y llenaron el hueco dejado por esa persona. Mire, cuando hay unas ganancias tan increíbles en la venta de la droga, siempre van a haber personas dispuestas a jugárselas todas para hacer esas grandes ganancias. No hay que hacerse ilusiones que hay una respuesta final utilizando ese sendero. Sí, señor Frechet, en muchos países de América Latina la intervención del ejército en la lucha antidrogas ha sido obligatoria. ¿A usted le parece sana esta forma de combatir a los narcos? Bueno, en primer lugar, en algunos países de América Central no hay ejército. El caso es de Costa Rica. En otros países los ejércitos son chicos, mal equipados, mal adestrados, todo lo demás. Pero Estados Unidos ha estado ahí por algunos años ayudando a fortalecer las fuerzas policíacas, ayudando a fortalecer los sistemas judiciales. Mire, es que no hay una salida. En Colombia el sistema judicial está mejor de lo que estaba cuando yo fui embajador y se ha podido hacer más. Y también la fuerza pública se ha puesto pilas en Colombia, ha aumentado el número de personas en la fuerza pública, no tan solo del ejército, pero en la policía, y han aprendido cómo hacerlo. Pero América Central es un problema muy diferente. Y hay un caso que es particularmente diferente, que es el caso de Guatemala. Guatemala no recibe ayuda o muy poca ayuda militar de los Estados Unidos porque el ejército guatemalteco es un gran violador de derechos humanos. Entonces el presidente de Guatemala está tratando de ver si él puede de alguna manera obligar a los Estados Unidos a darle más plata, no obstante las violaciones de derechos humanos del ejército de Guatemala. Esto hay que reconocerlo. Eso también es una de las verdades que todo el mundo conoce en América Central.
Sí, me gustaría compartir esas ideas, señor Frechet, con Jairo Libreros, nuestro analista permanente aquí en NTN24. Jairo, el señor Frechet ha dado 3 temas importantes. Primero, que al parecer en Estados Unidos no existen los mafiosos, no existen los narcotraficantes, o por lo menos esos grandes personajes de la vida mafiosa. Y segundo, que Guatemala no tiene un ejército y por esa razón estaría dando una señal de SOS en el continente para que Estados Unidos le suministre un poco de dinero para solventar ciertos problemas que tienen con la distribución de los narcotraficantes. ¿Cómo empezar esa discusión, Jairo? Juan Pablo, yo creo que hay unas diferencias muy grandes. No se puede entender que solamente los narcotraficantes estén ubicados en América Latina. Eso no es cierto. El tema de las drogas ilícitas va más allá simple y llanamente de llevar droga a Centroamérica y pasarla a Estados Unidos. La gran producción, los rendimientos económicos están precisamente en entrar esos dineros al sistema financiero norteamericano. No se trata simple y llanamente de blanqueamiento, lavado de dinero. Se trata de unas actividades empresariales que van mucho más allá. Los narcotraficantes en América Latina, sin lugar a dudas, reciben una porción muy importante, pero si no contaran con la complacencia, complicidad de personas vinculadas a las fuerzas de seguridad norteamericanas, al sistema financiero, sería imposible que este sistema fuera rentable y especialmente macabro en América Latina. Hay capos importantes y todos son financieros. Usted coincide con muchos analistas que el tema del narcotráfico también ya infiltró ciertas instituciones, digamos en este caso de autoridades de Estados Unidos, y que por esa razón tienen cierto tránsito y consumo importantísimo en el mundo, como lo es Estados Unidos. Y eso no es nuevo. Si uno va a los años 80, se encuentra con situaciones bastante conflictivas que afectaban a América Latina. Hay que recordar las operaciones de Oliver North en los 80, apoyando los contras. Abrió las bases norteamericanas en Honduras y en otros países centroamericanos, de tal manera que narcotraficantes, especialmente algunos colombianos, tuvieran la oportunidad de transportar drogas hacia Estados Unidos. Eso se conoció como el Iron Gate. Hay que tener en cuenta que desde los 80 está infiltrado el dinero en instituciones norteamericanas. Ahora bien, otras investigaciones que se han dado a conocer en los últimos años muestran cómo personas vinculadas al sistema judicial, hablamos especialmente de la Fiscalía, a instituciones como la DEA, han terminado permeadas porque la capacidad corruptora del narcotráfico es muy fuerte y en esa medida compran conciencias, amenazan y tienen la capacidad de fuego suficiente para comprar conciencias no solamente a nivel judicial, sino en otras esferas sociales. Bueno, la operación Rápido y Furioso que dotó de armas a los carteles mexicanos fue sencillamente una infiltración de los narcos mexicanos en un organismo de inteligencia de los Estados Unidos. John Marulanda, ¿usted cree que en Estados Unidos existen grandes mafiosos o no? Bueno, al hablar del problema de Centroamérica hay que aceptar que es un problema bastante complejo con muchas variables. Y en el caso específico de que si en Estados Unidos hay grandes mafiosos, lo que pasa es que allá la riqueza está mejor distribuida, la gente vive mejor y no es tan de bulto como en América Latina, en donde la pobreza es generalizada y en donde un individuo con una cantidad de dinero evidentemente sobresale. O sea, no se nota. Los hay, y yo quiero complementar lo de Jairo. Acordémonos de los escándalos de lavado de dinero de los bancos Wachovia, por ejemplo, del banco del Citigroup y demás, lo que nos da a entender que sí hay un interés económico dentro de esta gran maquinaria norteamericana para percibir esos dineros ilegales. Pero de Centroamérica yo quisiera enfatizar algo que dijo el ex embajador Frechet, y es la situación de Guatemala. Es tal vez Guatemala el punto pivote de todo este fenómeno que se está viviendo en Centroamérica. Área que para Joaquín Villalobos, un analista muy informado de la situación del Istmo, se está convirtiendo en una nueva Somalia, dadas las circunstancias tan graves que se viven ahí. Porque la verdad es que mientras nos movemos de los extremos de combatir y reprimir el narcotráfico o legalizarlo, hay una base, hay un fondo que es muy típico de América Latina. Países pequeños, países con mucha pobreza, países con muy poca educación, con problemas serios de salud, países con unas élites políticas y económicas que se han resistido a entregar sus prebendas en beneficio de la mayoría, y por supuesto este ha sido el caldo de cultivo para que los narcotraficantes, especialmente colombianos, lleguen a estos países con su mercancía y los mexicanos lleguen ahí para transportarla hacia Estados Unidos, el principal consumidor de estos productos. John. La realidad también, otro aspecto es que paralelo a eso,